¿Cómo están, amigas y amigos? Aquí en Ella Él, desde Miraflores TV Digital, hoy para traer a una invitada y hablar de un tema muy importante. Yo sé que les va a gustar. Saben que estamos aquí en esta plataforma donde ustedes pueden opinar, donde ustedes pueden compartir y pasar momentos lindos, porque hay un equipo que es familia y que estamos creciendo no solamente en cantidad, sino especialmente en calidad para ustedes. En este programa vamos a entrevistar a Natalia Muñoz. Ella viene desde Quito y vamos a hablar con ella del permiso para vivir la divinidad, la espiritualidad en nuestro día a día. Vamos a hablar con ella también de el derecho que tenemos a vivir el éxito y la felicidad. Natalia es alquimista genética. Ella ya nos va a explicar lo que significa ser alquimista genética. Ella, además de empresaria, directora de empresas, de haber hecho muchísimos cursos, ha creado una técnica que se llama PRI, Programación y Reprogramación Integral, de la que también le vamos a preguntar ahora. Así que te damos la bienvenida, Natalia, ahora aquí en Ella Él, y bueno, empezar a conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en Lima? Muchas gracias, Marisol. Qué linda oportunidad de compartir estos temas que nos apasionan y que sabemos que también les apasionarán a la gente que te sigue. Gracias por la oportunidad. Yo me he sentido maravillosamente en esta hermosa ciudad, en tu lindo país. Me encanta la comida, me encanta, bueno, la gente, su predisposición, en fin. Ay, qué lindo, la sonrisa de la gente peruana me encanta. ¿Ah, sí? Mira sí, tú. Muy cordiales. Qué lindo escuchar eso, y además de una persona como tú tan sensible, ¿no? Que notes esa sutileza y ese amor que hay en esta tierra. Qué lindo. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándote qué cosa es ser una alquimista genética, y nos hables un poquito de ti, cómo entraste en este mundo, en este camino que estás haciendo ahora de lleno en tu vida. Bueno, ha sido como todo, ¿no? Ha sido un proceso para mí que inició básicamente, ¿qué te diré? A los 6 años. Yo tenía una sensación hermosa, que ahora la puedo ver hermosa, en ese momento no tenía la conciencia necesaria, pero tenía un inmenso amor por la humanidad, por la gente, por las personas. Yo decía a los 6 años que todos tenemos una misión, lo cual mi padre escuchaba con cierta sonrisa y pues con cierta sorpresa. Claro. Pero eso se fue transformando a lo largo de los años y redundó en lo que ahora tú me estás preguntando, en una alquimista genética. Ni siquiera sabía que iba a desarrollar esta técnica, ni este proceso, ni este trabajo hermoso que me llena el alma. Es que tú has empezado tu vida laboral como empresaria. Sí, muy ¿no? joven. La verdad es que, bueno, comenzando de lo que te comentaba hace un momento, a los 6 años, de esta motivación que no sabía de dónde viene, yo tenía un gran amor por, un gran deseo de comerme el mundo, ¿no? Y así fui, me casé joven, fui madre joven, así es que vivía una vida bastante común. Sin embargo, a los 19 años yo trabajaba en un banco y empezaba, bueno, a darme cuenta que yo tenía una capacidad de liderazgo, que en esa época la palabra liderazgo no estaba ni de moda, pero que yo había sido presidenta de mi curso, en fin, entonces tenía unas habilidades que yo quería ponerlas en práctica. Y me pasé soñando 3 años hasta que a los 21 conseguí mi primer puesto ejecutivo de la gerencia de ventas de un consorcio grande en Ecuador, de ciertas líneas de cosméticos. Así es que fue la primera vez que asumí un puesto ejecutivo. Todavía yo no tenía estudios formales, no había estudiado todavía en la universidad, era joven, una joven madre, mujer, con empleados que estaban, o colaboradores que tenían hijos de mi edad en aquella época. Claro. Y bueno, yo esto comento mucho a los chicos que ahora trato en mis sesiones de programación y reprogramación, porque a veces nos creemos que ciertas cosas no son posibles, y lo que es posible va más allá de lo que podamos imaginar, de lo que nuestra mente podría albergar. Entonces, comencé así, me fue muy bien. A los 24, pues me quería mudar. Yo vivía en una ciudad pequeña en esa época, aunque mi trabajo era a nivel nacional. Y asumí la gerencia general de una multinacional a los 24 años.
todavía sin estudios formales, ¿no? Con un gran ímpetu y unas ganas de conocer el mundo. Pero siempre este tema en el interior, esta parte espiritual estaba siempre llamando. Claro. Entonces me mudé a la capital a los 24, ejerciendo la gerencia general de 3 empresas de este consorcio, que para alguien de 24 era un enorme reto, con un niño pequeño. Sin embargo, teniéndolo todo, tenía unos ingresos muy altos, tenía un niño hermoso, tenía, bueno, todo lo que alguien podía, un departamento nuevo en una zona muy bonita de Quito, y me dio una crisis existencial. ¿Para qué venimos? ¿Qué hacemos en este mundo? A los 24. Esta crisis, como tenía tantas responsabilidades, no pudieron desequilibrarme y me tomó un año. Al año entendí un poco mejor la vida, este proceso hermoso y sagrado que hacemos en este planeta, de una experiencia de las emociones humanas, pero un proceso hermoso de ir a encontrar esa divinidad que somos, esa esencia maravillosa que está en nuestro interior. Así es que bueno, y así comencé mi historia, mi vida laboral. A los 29 fundé mi propia compañía en el aeropuerto de Quito, manejaba el duty free a bordo. He tenido éxito en el campo humano. Lindo, ¿ya? Que posteriormente yo le pregunté a mi maestro interno, ¿por qué este mundo comenzó desde esa perspectiva para mí? Enseñándome a estar con los pies muy puestos en la tierra, pero Claro, con como algo te que adelantó etapas, exactamente, ¿no? como en microondas, dice alguna Así amiga es. mía, ¿no? Sin embargo, esto, más allá de cualquier éxito humano, la parte interna me motivaba, esa parte espiritual hermosa que está dentro de todos y que obviamente nos llama desde adentro, pero que a veces no le damos oídos. Así es. Sin embargo, con toda esta experiencia, como te digo, yo le preguntaba hace unos años nada más a mi maestro interno, ¿por qué? Y la respuesta fue porque había que unir esta parte material y esta parte espiritual para vivir. Muy importante. En este momento, exactamente, darnos cuenta que no están divorciadas. No. El aspecto material con el aspecto espiritual no están divorciados y que pueden convivir. Sígueme contando de ti. Así es que para mí tomó un nuevo sentido esta unidad de esta materialidad y esta espiritualidad para poder vivir vidas más espirituales, pero en el mundo, sin ausentarnos del mundo. Así es que yo primero aprendí lo que era la prosperidad y el éxito humano, y luego empecé a entender lo que era la espiritualidad. En ese camino, perdóname que te corte, en ese camino, ¿tú sentiste todavía en ese momento que había una separación entre las dos? En el momento que lo estabas viviendo. Sí, la verdad sí, porque tenía muchas responsabilidades. Ya en esa época empecé a estudiar estudios superiores, un niño pequeño, 3 compañías que manejaba, luego ya manejaba mi compañía, pero sí sentí un momento en el que me aislé un poquito de la parte espiritual, y ahí fue donde pues me encaminé por un camino un poco complicado, que fue una crisis de salud, y tuve un cáncer a los 33 años. Justo, no 33, puedo, ¿no? 33 años, sí, coincidentemente, la verdad. Coincidentemente. Sin embargo, no puedo decir que eso fue lo que modificó la vida. Realmente esto me llevó a un encuentro con, más allá de lo que yo esperaba, una inspiración más allá de lo que yo imaginaba. Cuando se me detectó esta enfermedad, yo realmente no sabes cómo vas a reaccionar. Claro. Y reaccioné en pánico, no regresé al médico por unos cuantos meses. Claro. Y lo que hice es, como al acostarme, me daba angustia, me sentaba a mirar la pared. Sinceramente me sentaba a mirar la pared. Y obviamente en un momento determinado, unos 15 días de no saber qué hacer, mi hijo tenía 14 años en esa época, empecé a escuchar una voz, primero una sensación, que no era un lenguaje, que no eran palabras, y a decirme, sana tu cuerpo. Más o menos, en 8 meses sané, regresé al médico, el estadio había bajado de grave a moderado. Y fue una cosa muy simple, nunca tomé quimioterapia, pero yo esa conexión ya nunca más la dejé. Entonces yo había estudiado hasta ahí marketing management, algo muy distinto, y por curiosidad empecé a estudiar
cursos de hipnoterapia, estudié varias terapias alternativas, hice una maestría en coaching, estudié programación neurolingüística, en fin, varios temas al respecto, sin saber que lo que estaba desarrollando era la técnica que ahora manejo, que me llevó a ser esta alquimista genética. Entonces, junté todo y obviamente empecé a manejar yo misma mi peso, mi salud, en fin, a jugar un poco con esta experiencia mágica que es tener vida, tener un cuerpo humano, ¿no? Y obviamente en algún momento alguien me presionó un poquito, yo lo había manejado todas esta técnica conmigo misma, hasta que alguien me presionó un poquito, estaba muy enferma y me dijo, bueno, no tienes nada que perder, ayúdame. De todas maneras me voy a morir. Ella era astróloga y había visto que la única posibilidad que tenía, yo en esa época no sabía nada de astrología, que la única posibilidad que tenía era de que alguien desde otro tipo de algo nuevo, algo exactamente, otro tipo de tratamiento podía ayudarla. Así es que lo hice y para mi sorpresa en un mes y medio se por 9 años, hasta que en un momento determinado me di cuenta que podía manejar la técnica de una manera que produce un antes y un después en las personas. ¿Por qué? Porque un cuerpo o un ser humano más bien tiene varios cuerpos, un cuerpo mental, emocional, físico y espiritual. Pero todos estos cuerpos están influenciados por ciertas programaciones de la genética. Obviamente la parte mental, la mente consciente hace su trabajo, ¿no? Para limitarnos o para apoyarnos maravillosamente. Pues habría que tratar de que nos apoye maravillosamente, ¿no? Pero a veces nosotros mismos nos metemos cabe, como decimos aquí. Así es. Entonces, obviamente la genética del ADN no solamente te da el color del cabello y de los ojos, sino que te da a veces no a veces, sino siempre, una condición específica de actuar. Ciertas programaciones nos hacen tomar decisiones, actuar, pensar de una manera determinada. Y obviamente a veces vamos quitando eso con la experiencia, con un proceso que hacemos lamentablemente los humanos a través de experiencia, error, dolor, ¿no? La famosa frase, y de aprender a través del sufrimiento. Pero eso pasa en una etapa de las vidas, hasta que llega un punto en el que el alma está lista para hacer un cambio. Y ahí es donde, o más bien con ese motivo he desarrollado mi trabajo, para llegar a las personas con esta modalidad, digamos, ¿no? Este tratamiento que genera realmente una alquimia genética, porque lo que hace es como resetear los rasgos de la personalidad humana que no permiten que salga esa esencia divina que somos. Entonces, como que pulimos, como que retiramos este plomo que entorpece esta divinidad del ser humano, que pesa, que ancla, para permitir que este ser humano hermoso, esta divinidad que está dentro de nosotros, emerja y vaya mostrando su mejor rostro, y que con ese mejor rostro se vaya relacionando con el mundo, y así poder generar una humanidad mejor, un mundo mejor. Me has recordado en este momento, mientras hablabas, esa anécdota que cuentan de Miguel Ángel, que le preguntan cómo hace para tallar esas esculturas tan hermosas, ¿no? Y él dice, lo único que hago es retirar lo que no sirve. Es exactamente lo mismo. Gracias por ese ejemplo, exactamente, porque es exactamente eso. Somos una obra de arte maravillosa, pero obviamente estamos haciendo la experiencia de estas emociones que a veces nos hacen caminar por un lugar que no es tan luminoso, por un tiempo. Por un tiempo, hasta que la conciencia se hace lo suficientemente notoria como para decir, hey, ahora podemos aprender a través de la alegría y del amor. Y eso es lo que hace un alquimista genético. Aquí hay varias cosas que digamos que entiendo de lo que nos comentas, y es que por un lado este paradigma de la letra con sangre entra, o sea que el sufrimiento es necesario para crecer o para aprender, no va más. No. Absolutamente no. Mi trabajo está encaminado justamente a eso, a hacer
que las personas entiendan que estamos en un nuevo proceso de vida de la humanidad, Así. que estamos entrando en otra etapa y que en esta otra etapa no hace falta hacer apología del sufrimiento y del esfuerzo. Claro. Yo diría que la palabra esfuerzo hay que transformarla y reemplazarla por inspiración. Ah, qué lindo. Inspirarnos con lo que hacemos, inspirarnos con nuestro camino, inspirarnos con aquellas cosas que nos hacen, tomando las palabras de un autor, cantar el corazón. Qué lindo. Y obviamente con esa inspiración no hay pesos, Claro. no hay cosas que debemos cargar en los hombros. Y obviamente el permitirte, solamente el albergar, el darle a la mente consciente y al inconsciente igualmente, esta posibilidad de aprender a través de la alegría, aprender a través del amor, cambia todo el paradigma, cambia el enfoque. Cambia el mundo. Cambia el mundo. Claro. Porque si todos estamos luchando, si todos ponemos en nuestra mente que la vida es una lucha, un esfuerzo, que si es que no nos esforzamos, no logramos las metas, es el valle de lágrimas. Es el valle de lágrimas. Claro. Y eso es lo que estamos generando. Pero ahora lo que nos pide esta nueva etapa es que podamos aprender, primero, aprender rápido. Yeah. Es decir, ¿cómo aprendemos rápido? Porque si no suena muy lírico, ¿no? Claro. Y la idea es que sea muy práctico, que la gente pueda entrar en este nuevo proceso con facilidad. Aprender rápido sería, primero, darme cuenta qué es lo que estoy aprendiendo, tomar conciencia de qué es lo que estoy aprendiendo, qué significa esta persona, qué significa esta circunstancia en mi vida. Claro. Segundo, no hacer apología de la dificultad. Claro. No es que tengo que ponerme retos para poder sentirme más fuerte, más importante, más grande, o que puedo superar crisis. Sí. Yo siempre, cuando cuento un poco mi historia, me percato de aclarar que no hace falta aprender a través de crisis. Yo misma, luego de este cáncer, dije, no, a través de crisis no aprendo más. Claro. Ahora aprendo a través de esta conexión con mi maestro interno, aprendo a través de poder escucharme a mí misma, de poder darme soporte a través del amor. Y saber que si en algún momento pues no nos sentimos ni tan sabios ni tan nobles, también en esos momentos poder abrazarnos a nosotros mismos, claro, sin crítica. Y cuando tú hablas de abrazarnos a nosotros mismos y sin crítica, que lo de la crítica me gustaría profundizar un poquito más, pero cuando tú dices abrazarnos es literalmente, físicamente abrazarte. Literalmente. Yo en mis sesiones les digo a las personas, es un lenguaje corporal, simple, ¿no? El abrazarte a ti misma es el darte soporte. Yo les digo esto, di, Marisol, yo me amo, o yo te amo, Marisol, ¿no? Yo te amo. En mi caso, Natalia, yo te amo, no pasa nada, todo está bien. Es un lenguaje corporal simple, una técnica mental simple, que lo que hace es que el cerebro se vaya acostumbrando a generar químicamente esa sensación. Luego de un tiempo, cuando, perdón la expresión tan burda, cuando metes la pata, hablando en términos coloquiales, puedes abrazarte y el cerebro va a decir, ok, no pasa nada, ¿cómo lo mejoramos? Claro. ¿Cómo hacemos esto? Eso va a llevarnos por un camino que es sumamente importante para la evolución de la humanidad. Y es el ser seres benevolentes. Claro. Porque como nos enseñan mucho a que hagamos el crecimiento, el mejoramiento individual a través de la crítica o de la autocrítica, y quedamos entrampados en eso. Claro. Porque eso genera inmediatamente una culpa. Claro. Y la culpa no es una vueltas, ¿no? Estamos dándole vueltas y nutriendo el error, la metida de pata. Así es. En lugar de, ¿no? En lugar de darnos un soporte y decir, ok, esto no estuvo bien, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo arreglo? Es con otra persona, ¿cómo puedo solucionar esto con la otra persona? Entonces, ya no entras en este proceso de la culpa que es muy nocivo. La culpa siempre te hace actuar mal. Claro. Y obviamente en la culpa entra el ego. Y el ego te va a hacer actuar mal. Claro. Pero la benevolencia, la bondad no. Porque puedo ser tan bondadoso conmigo mismo como con los demás. Claro. Bueno, esto no lo hice bien, no pasa nada, me abrazo, el cerebro en algún momento se va a acostumbrar a darte esa retroalimentación de decir, okay, estamos en un proceso de crecimiento, no somos producto terminado.
Claro. Somos seres de proceso de evolución. Entonces, imagínate si de esa forma te vas desenvolviendo en el mundo y con esos paradigmas te vas conectando con las otras personas, pues obviamente la experiencia de vida es muy distinta. Y vas a aprender a través del amor y de la alegría. ¿Cuál es el efecto de una persona que decide hacer este cambio y salir de la crítica, de la culpa, a la benevolencia y al amor? ¿Cuál es el efecto en el entorno? Bueno, sería enorme, ¿no? Porque si nosotros tomamos conciencia de que ya no hace falta el ponernos estos retos, el probarnos que somos más fuertes, más poderosos a través de la crisis o porque podemos superar ciertas situaciones, no generamos una cadena de esfuerzo para los demás. Claro. Porque yo les digo a las personas que van a las sesiones conmigo, es una enorme responsabilidad ser lo más felices que podamos, ser lo más exitosos que podamos. Obviamente cuidando la forma en que lo logramos, pero es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque finalmente eso es amor. Claro. Es amor por uno mismo, permitirte tus éxitos, el hacer uso de tus talentos, de tus capacidades, de tus habilidades. No le estás quitando nada a nadie. Claro. Pero el permitirte ser lo más feliz que puedas, eso va a implicar que esa responsabilidad que tú tienes contigo mismo se vea reflejada en el entorno en el que te manejas. Un ser feliz puede motivar a otro. Claro. Siempre me pregunto, y por algunas personas que en algún momento me han dicho qué bueno lo que tú haces, pero yo estoy aquí porque me encanta, no porque esté pensando que voy a hacer algo, ¿no? Me encanta conversar con personas como tú, me encanta que otras personas nos puedan escuchar, ¿no? Entonces para mí es un gozo esto. Pero otras personas dicen, claro, es que tú puedes hablar, ¿no? Tú puedes hablar, tú puedes llegar. Y yo creo que es tan importante que nos demos cuenta que podemos cumplir una misión trabajando con nosotros, haciendo ese cambio, porque eso se va a sentir como un efecto de onda. Cuando tiras una piedra al agua, se hace la onda y comienza a crecer, ¿no? Entonces lo importante no es egoísta trabajar con uno mismo, porque está haciendo un efecto en su entorno. Mira, lo que dices es sumamente importante, porque a veces cuando entramos en este mundo, todos somos seres espirituales, todos estamos haciendo un proceso espiritual. La diferencia es que algunos queremos hacerlo con toda la conciencia que podamos y otros no saben que lo estamos haciendo, que lo están haciendo. Pero cuando entramos en este camino espiritual, normalmente hay una pequeña frustración. La gente empieza a buscar cuál es mi misión y qué es lo que tengo que hacer. Y realmente la misión más noble, más hermosa y maravillosa que puede ejercer un ser humano es la más básica, y es crecer uno mismo. La misión más hermosa es ayudarte a crecer, a ser esa versión más elevada de ti mismo, a ejercer tus talentos, a tener estos logros humanos con todo el amor del mundo, pero también a mirar y a mostrar, a permitir que esta esencia divina se vea, a permitir que los otros puedan ver a Dios en ti. Entonces, esa misión que es la más básica del ser humano, a veces es menospreciada por un tema de quiero ayudar, quiero poner mi grano de arena en el mundo. Ahí habría un poquito de culpa, ¿no? Probablemente, si no lo o un sentido, o un mal sentido de lo que es este proceso hermoso que llamamos vida, o de este sagrado proceso de vida. Si entendemos primeramente esta misión básica, pues desde ahí podemos hacer todo lo demás, todas nuestras actividades con amor. Básicamente, podemos hablar al mundo, relacionarnos, pero nuestro proceso de crecimiento es sumamente importante, enormemente importante, porque el proceso de crecimiento y evolución de un ser humano que se libera uno solo, es la liberación de un planeta entero. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es decir, la evolución de un ser humano es tan importante como la evolución de un planeta entero, porque es la única forma que lo vamos a lograr. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué hacer o sea, lo interesante de lo que tú nos dices es que
trabajando en esta vida, sin necesidad de irnos como ascetas y retirarnos años de la vida, sino aquí, en el tráfico, en el trabajo, en la casa, con la familia, podemos hacer ese cambio. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál sería el primer paso? Hay varios pasos. En realidad los seres humanos no obedecemos a una fórmula, ¿no? Sin embargo, en cada camino hay muchas herramientas. Y justo tomando las palabras del comentario que tú haces, yo a los 16, 17 quería irme de misionera al África. Yeah. Y pues yo pensaba que eso era, porque como traía esto desde la niñez, Claro. esta motivación. Y sin embargo la vida me fue llevando, como comentábamos al inicio, por un camino totalmente distinto, a ser una mamá, que me encantaba, pero y a ser una ejecutiva, líder, en fin, claro. Una líder, en fin. Pero ahí yo aprendí, en un tema totalmente distinto a lo que es la espiritualidad. Claro. Entonces, en cada momento de la vida es perfectamente apropiado empezar a vivir con la espiritualidad. No importa dónde estés, no importa en qué ámbito estés. ¿Qué habría que cuidar? Contestando a tu pregunta, hay cosas básicas y cosas muy prácticas que debemos hacer. Digamos que, por tomar 3 puntos iniciales, porque son varios, pero claro. Por tomar 3 puntos iniciales. El primero sería los pensamientos, la mente consciente. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las personas se creen que son los pensamientos. Y así como el cerebro está funcionando todo el tiempo, generándote 80,000 pensamientos al día. Y dicen que la mayoría no son, es negativo. Así ¿no? es, y la mayoría no son positivos. Hay otros pensamientos que se enganchan con energías del entorno, que ni siquiera son tuyos y que ni siquiera lo sabes. Pero la gente piensa que son los pensamientos y le dan atención a esos pensamientos. Entonces, y hay muchos libros que hablan del tema y sin desmerecer, por supuesto, toda la información que hay ahora en el mercado al respecto para ayudar a la gente a crecer, lo que hacemos es, no pienses negativo, piensa positivo, pero eso es muy efímero, porque ¿cómo hacemos? El momento que tú le das atención a un pensamiento negativo para poner uno positivo, ya le diste atención, ya le diste fuerza y ya empieza a crecer. Entonces, ¿qué puedes hacer con los pensamientos? Primero, saber que así como tu hígado genera la química necesaria para depurar tu organismo, tu mente genera pensamientos. Tú no eres tu hígado, tú eres todo un ser íntegro. Entonces, saber que los pensamientos no necesariamente son la verdad de lo que tú eres. Y hay algunos, sobre todo los negativos, dejarlos pasar sin ponerles atención. Eso sería lo primero. Segundo, verificar bien qué es lo que tienes grabado como paradigmas en tu subconsciente. ¿Qué sería? Por ejemplo, ahora hay mucha información sobre metafísica que te hacen visualizar, que te hacen... Exactamente. Y obviamente son muy buenos, pero si es que fuera lo único que tendríamos que hacer, digamos que el secreto funcionaría en el 100% todos, claro. de las personas y en el 100% de los casos. ¿Y por qué no funciona? Por 2 motivos. Primero, porque tú puedes repetir desde la parte consciente o verbalmente 1000 veces un objetivo que quisieras alcanzar. Pero en tu subconsciente hay un tema totalmente distinto. Por ejemplo, tú quieres conseguir prosperidad, pero en el subconsciente piensas que... No me lo merezco. Ni siquiera eso, o que la prosperidad, o hay que ser... muchos paradigmas de dichos populares están metidos en la cabeza. Pobre pero honrado, el dinero modifica a las personas. Trae peleas, el dinero... Sí. Entonces estás buscando prosperidad. Quieres que las vidas se te facilite o tener mejores relaciones y entonces debajo, en tu subconsciente piensas, las relaciones son difíciles. Claro. Entonces, boicoteaste. Obviamente, aunque repitas 1000 veces, eso no va a pasar. Claro. Entonces, darte cuenta, ¿qué pienso? Sentarte un momento contigo misma, ser honesta contigo mismo. Sentarte un momento a ver qué es lo que grabaste en tu subconsciente. ¿Qué es lo que pienso del dinero? ¿Qué es lo que pienso de las relaciones? ¿Qué es lo que pienso de los hijos? ¿Qué es lo que pienso de la pareja? E ir albergando ideas más positivas sobre eso. Claro. Y sobre todo, ahí es donde hay que creérselas. Claro. Ahí es donde hay que crear mundos más benévolos. Claro. Cada uno vive en un mundo personal y este mundo personal está formado
sobre todo de las creencias que tienes en el interior. Claro. Y yo creo que digamos, una pista muy rápida puede ser: quiero ser próspera, no tengo dinero, algo está pasando en mi interior que no me permite. O sea, quiero algo, como tú dices, o sea, no me va bien en la pareja o no tengo pareja, tengo malas relaciones en mi familia, o no tengo el trabajo que me hace feliz, o no tengo el dinero, la prosperidad o la salud o lo que fuese. Entonces hay algo que cambiar. Yo creo que es así de... Ahora, vamos a ir más bien a la parte positiva, porque el hecho de que empiezas a albergar, necesito, la idea, ¿no? De necesito cambiar, o hay algo que cambiar, te lleva específicamente a un espacio de debilidad. Si es en la parte económica, a un espacio de escasez. Entonces, más bien, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer para lograr esto? Y lo primero es las creencias. O sea, me permito realmente desde ahora en adelante aprender a través del amor, de la alegría, de la benevolencia. Si algo no hago bien, ok, no me culpo, no pasa nada, ¿cómo lo mejoro? Y así en las diferentes áreas. Porque a veces queriendo cambiar, o por ejemplo, ahora está muy de moda la palabra el merezco o no merezco, ¿no? Y al evaluar esto, el merezco o no merezco, quedamos enganchados en el no merezco. Entonces, ¿cuándo será que voy a pasar de esa etapa? Más bien entender que quiero aprender, por elección, quiero aprender a través del amor. Ahora, tú me decías, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Hablábamos primero de los pensamientos para poder llegar a este punto de cómo modificamos sin tener que pasar por este camino de necesito cambiar porque algo está mal. Claro. Para ir a elijo simplemente otra experiencia de vida. Lo primero serían los pensamientos. Lo segundo sería entender que realmente tenemos una divinidad, una energía divina a la que podemos acceder, donde hay muchísima sabiduría. Yo les compartiría una forma de comunicarse con esta... Tú le llamas maestro interior, ¿no? Maestro interior, yo superior. Hay diferentes, como cada uno quiera llamarle. En realidad es nuestra esencia, es la porción de Dios que te corresponde. Claro. Eso es. La porción de Dios que me corresponde. Que te corresponde. Así es que, obviamente no todas las personas tienen la capacidad. Yo lo hice por el camino lento, meditando muchas horas al día por 5 años. Pero luego de eso, en estos últimos años que he tenido a las personas, mi maestro interno me ha guiado para que pueda darles una manera más fácil de llegar y en menos tiempo. No todos necesitan meditar muchos años para lograrlo. Claro. Solo es una elección. Aunque parecería tan difícil, porque los seres humanos estamos acostumbrados a creer que no podemos elegir. Que en realidad ya está todo escrito. Y nada está escrito en piedra. Nosotros podemos elegir. Y una de las elecciones más importantes en un camino de vida es elegir que yo puedo aprender a través del amor y la alegría, y ya no de crisis. Ya no de limitarme para poder hacer el crecimiento. Entonces, este ejercicio toma 12, 14 minutos, no toma más. Y es buscar 3 melodías de música clásica. No se puede usar audífonos porque la idea, todos tenemos un campo vibracional que supongo la gente que te escucha estará familiarizada con ello, que tiene 1 metro, 1,5 metros, más o menos, de acuerdo a la evolución de cada persona. Y la idea es que la vibración de la música influya en este campo electromagnético. Y obviamente cuando estés en paz no necesitas parar los pensamientos, porque es el problema de la meditación. Seres occidentales no estamos acostumbrados a esta práctica. Entonces, la idea no es parar los pensamientos, simplemente entrar en la sublimidad de la música, dejarte llevar y en un momento determinado pedirle a tu maestro interno que quieres esa comunicación. Y obviamente va a haber, no importa lo que tome, digamos que tome una sesión o que tome 1 año, Lo que tome. no importa, vale la pena. Claro. Y obviamente ir generando esta comunicación sabiendo que tú cuentas con alguien sabio, tú mismo, pero en un nivel más elevado de conciencia, donde está Dios, donde está esa energía suprema. Qué hermoso. Solamente esa idea ya te hace
te cambia la perspectiva, Claro. te da una visión distinta de la vida. Y la tercera cosa Sí. sería no censura y aprender a que la vida es solamente percepciones. Ya. La vida ni siquiera es la realidad, sino Claro. lo que tú percibes de un acontecimiento. Ya. Entonces, si percibimos bien, o mejor dicho, si elegimos que vamos a percibir bien y vamos a elegir las percepciones que nos sirven para tener una vida feliz, exitosa y benévola, pues las cosas van a cambiar. Normalmente, ante toda situación, circunstancia, lo primero que sale es la percepción del ego. Claro, claro. Y obviamente interpretas desde esa perspectiva. Y tú me podrás decir, Marisol, ¿y cómo sabes qué es la percepción Claro, del ego? claro. Es muy simple, es muy simple. La percepción del ego siempre te hace sentir mal. Cuando te estés sintiendo mal, cuando te estés sintiendo incómoda, cuando sientas tristeza, lo que fuese, esa no es la percepción del espíritu. Ya, claro. Esa es la percepción del ego. Es un buen referente. Es un claro. referente y ya sabes que estás en el ego. Ujú. Entonces paras esa percepción del ego. Y como ya vas a estar trabajando con esta conexión con tu maestro interior, Ujú. vas a preguntarte, decirte a ti misma, porque el cerebro funciona con palabras, con frases. Entonces le vamos a decir al cerebro, porque es el cerebro y el ego el que está percibiendo un acontecimiento determinado de esa manera, Ujú. le vamos a decir, ¿cómo percibo esto con conciencia y con amor? Ujú. Entendiendo que esta simple frase que tú estás poniéndole al cerebro a que medite, que es ¿cómo percibo esto con conciencia y con amor?, implica que estás entendiendo que la vida misma es un proceso enorme de entendimiento. Claro. Y que podemos darnos el permiso de vivir la vida, ¿no? O sea, entendiendo, porque si nosotros podemos parar un momento y preguntarle a esa porción de Dios, como tú dices, que está en cada uno de nosotros, la respuesta se va a dar, de todas maneras, ¿no? O sea, y qué humildad siento cuando tú dices, o sea, ¿cómo puedo percibir esto mismo? O sea, lo que en este momento me hace sufrir, ¿cómo lo puedo percibir desde el amor? ¿No? Con conciencia y con amor. Claro, es una percepción totalmente distinta e incluye lo que tú acabas de decir, humildad, pero también incluye mucha sabiduría. Claro. Y obviamente te cambia las perspectivas y la vida. ¿Por qué? Porque mientras tú estés percibiendo a través del ego, van a haber muchos momentos en los que te sientas mal. Sin embargo, mientras tú te estás poniéndole a tu cabeza a pensar, ¿cómo percibo esto con conciencia y con amor? No está entrando solamente tu cabeza, sino lo que es conciencia, y en la conciencia está tu maestro interno. Entonces, en ese momento, obviamente, tu concepción de todo va a cambiar. Claro. Tu concepción de todo va a cambiar. Se va a ver un cambio y se va a sentir ese cambio, se va a sentir en el pecho. Por supuesto, ¿no? Primero te tranquilizas. Y mientras, supongamos que esa conciencia y amor de esa situación no viene en 2 minutos y no viene al principio en un día y no viene en una semana. Pero ese tiempo vas a estar en paz. Esa es la diferencia. Claro. Entonces, cuando va pasando el tiempo y tú vas dando cuenta que todo lo estás empezando a percibir desde la conciencia y el amor, encuentras lo que es o un estado hermoso o una visión hermosa. Cuando te vienes a dar cuenta, piensas, la vida es maravillosa. Claro. Permanentemente maravillosa, a pesar, a ver, con sus retos, digamos, no a pesar, sino con todo lo que trae. La vida, sí. Y ese, por ejemplo, lo que tú acabas de decir es un tema bien importante, porque hemos sido bombardeados, bueno, hasta ahora, y antes se hacía mucha más apología del dolor y del sufrimiento como una medida para crecer, eso era una regla casi, pero todavía está muy metido en el imaginario colectivo este tema. Claro. Entonces, y hemos sido bombardeados, como decía, desde los poemas hasta las canciones las películas, de que la felicidad es efímera, que no es permanente.
Y obviamente ese es otro paradigma que está en el subconsciente, que te hace vivir eso. Entonces la felicidad se nos va escapando de las manos. Porque pensamos que son momentitos. Que son momentitos a los que, a ver si tenemos acceso, ¿no? Así es. Y ese es el paradigma principal que hay que quitar. El pensar, no, la felicidad sí existe y es permanente. ¿Por qué? Porque depende de mí y de mi Dios. Y mi Dios está conmigo, esa divinidad está conmigo, puedo acceder a esa sabiduría. Poco a poco, no importa lo que tome. Pero esa felicidad es un derecho que me lo quiero tomar desde ahora. ¿Y qué pasa cuando te tomas ese derecho? Eso es el más profundo amor por ti mismo. Porque a través de permitirte sentir esa felicidad, y que obviamente habrán retos y temas que vayan puliendo un poco esos rasgos de personalidad para hacerte experimentar lo que de verdad eres, esta esencia divina, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque van a ser simplemente retos momentáneos y luego volverá esa misma felicidad, ese mismo paradigma que está en tu cabeza. A mí me gustó mucho lo que leí en tu página, es Natalia Muñoz, ¿no? Han visto el nombre en la publicidad, te la pueden buscar www.nataliamuñoz.com, ¿no? Tú dices que cambió, la vida cambió de ser, cambió de ser, digamos, de sufrimiento con momentos de felicidad a ser una felicidad constante con algunos retos. Eso me encantó realmente porque es cambiar totalmente el chip con el que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Así es, sí. Yo lo puse de esa manera porque yo misma he sido una de las personas que pues del esfuerzo, ¿no? Porque hemos sido educados así, entonces el esfuerzo, la dedicación, y obviamente sigo siendo responsable, pero desde otra perspectiva. Y obviamente en un momento determinado entendí que sí, los retos son retos momentáneos y que la felicidad es un permanente y que los retos son eso, retos, un momento, son momentos retadores, pero la felicidad puede ser permanente, porque depende de cómo veas, de la percepción que tengas de la vida. Entonces, en un momento, hace unos años yo pensaba, ¿se podrá mantener este estado de felicidad en el tiempo? ¿Podrá ser perdurable y permanente? Han pasado unos años y miro atrás y digo, maravillada de la vida, de la posibilidad que tenemos nosotros los seres humanos, y digo, sí, se puede mantener en el tiempo. También he visto los testimonios que hay de personas que han hecho el tratamiento, porque tú has venido a Lima a hacer unos tratamientos individuales y también a preparar unas conferencias. De repente nos puedes hablar tanto de esta técnica, digamos, que usas tú, que la creaste tú, el PRI, ¿no? Programación y reprogramación integral, y luego nos cuentas un poquito de las conferencias. Claro que sí. Bueno, la técnica lo que hace es básicamente reprograma literalmente, como te explicaba al inicio, desde la genética del ser humano. Nosotros venimos programados con ciertas programaciones, valga la redundancia, en el ADN que nos hacen actuar de una manera determinada. Entonces, la técnica a nivel individual, en sesiones individuales personalizadas, trabaja 3 temas muy específicos, que son la mente consciente. Digamos que se hace como una auditoría mental para quitar esas creencias que te están obstaculizando, que te están bloqueando la fluidez de este nuevo aprendizaje a través del amor y de la alegría, para que la mente consciente apoye las nuevas programaciones que van a estar grabadas en el ADN, en todo el ADN y en la mente subconsciente, en fin, en la mente consciente. Y obviamente se dan ciertas técnicas para algún cambio de conducta o un cambio de comportamiento en el individuo. Todo esto genera algo que para mí es mi misión de vida, liberar al ser humano, digamos que encuentre la libertad y el amor. Y que aprenda de forma rápida y a través del amor y no del dolor. Claro, como nos lo dan los tiempos ahora, porque si pensamos en la tecnología, cada vez es más rápido, cada vez es mayor, cada vez es más capacidad. Ya no tenemos que estar... Antes escribíamos a máquina tipo picapiedras, ¿no? Y ahora, mira, puedes procesar hasta hablando. Así es, así es.
Y así mismo, el ejemplo que tú pones, así mismo podemos enganchar con ese mismo concepto en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hoy en día la humanidad requiere que haya una masa crítica suficiente, que esté en capacidad de vivir la felicidad, sus éxitos humanos con coherencia, saber qué es lo que los motiva benévolamente, espiritualmente, para lograr un objetivo. Porque eso va a ser realmente que cambie la humanidad. Qué lindo, qué profundo y qué simple a la vez, ¿no? Porque realmente ya es cuestión de tomar la decisión, como tú decías al principio. Así es, y de tomarse en serio mi camino. Es decir, me tomo muy en serio mi camino espiritual, porque sé que a través de ese tomarme en serio estoy colaborando con nada más y nada menos que con una humanidad entera. Y a veces lo que hacemos es realizar ciertas prácticas espirituales que están muy bien, porque son espacios que nos permitimos para poder entender o tener un sentido distinto de la vida. Pero la espiritualidad real, la evolución real, no pasa por prácticas espirituales, porque podemos meditar muchas horas y podemos estar estresados las horas que no estamos meditando. La espiritualidad es realmente vivir en la cotidianidad 3 cosas: disfrutar, agradecer y amar. Eso es básicamente la espiritualidad, exhibida en los actos cotidianos. Eso es. Y obviamente en eso podemos hacer otras prácticas espirituales. Sin embargo, en nuestros actos cotidianos, que podamos ejercer esas 3 palabras y que podamos tener la capacidad, con toda la humildad, de enfrentar un poco el ego, decirle: mira, el ego, alíñate, no me sabotees, alíñate, no golpear al ego, pero con toda la humildad observar y el rigor, qué me motiva. ¿Qué me motiva a actuar en un determinado momento? ¿Qué me motiva a obtener este objetivo? ¿Qué me motiva a tener esta meta? ¿Estoy queriendo demostrar algo a alguien o simplemente estoy ejerciendo mis capacidades? El ser un observador de mis motivaciones ayuda a que esta espiritualidad se manifieste en la cotidianidad, que podamos vivirlo siendo seres integrantes, protagonistas de nuestra vida y protagonistas de este cambio del planeta. Qué maravilla. En la vida cotidiana. Entonces, por ahí va encaminada las sesiones personales, pero también las grupales. Tengo una agenda un poco apretada, entonces he avanzado un poquito en mi misión, que mi misión es sembrar la mayor conciencia que pueda al mayor número de las personas, y estamos desarrollando una organización que se llama Integral, que va a manejar todo lo que es este desarrollo de las capacidades del ser humano, digamos que unificar los logros humanos, ¿no? O la consecución de los logros humanos con una visión muy espiritual para lograr un cambio en la vida de las personas. Entonces las conferencias van a estar, obviamente son programaciones grupales, y van a tener el mismo enfoque: enfrentar ciertas creencias, ciertos patrones de conducta nocivos para el ser humano desde la parte mental, programación genética específica de temas muy específicos como prosperidad, abundancia, seguridad en sí mismo, el no hacernos problema por nada, por ejemplo, porque los seres humanos nos hacemos problema por todo. Claro. Entonces, con un chip simplemente no te haces problema con nada y eres a la vez eficiente, organizado, exitoso y feliz, por ejemplo. Todo eso se va a reprogramar en estas conferencias, y obviamente se van a dar siempre técnicas como para que se cambie el comportamiento humano. Claro. Y tolerancia cero a la crítica constructiva, crítica positiva, autocrítica, ¿no? Sí, un tache muy grande, una X muy grande a la palabra crítica y todos sus derivados. Sus derivados, exactamente. Claro. Y vamos a reemplazarla por comprender. Cuando uno comprende las cosas, eso es conciencia. Cuando uno comprende desde la parte de la prosperidad, por ejemplo, el entender lo que es la conciencia en el campo de la prosperidad o la abundancia es tener la conciencia de un árbol. Un árbol, sin hacerse problemas ni argumentos mentales, da el mayor fruto que puede. Es exactamente lo mismo. Ahora, tenemos capacidades y habilidades que son sumamente aprovechables, que por estar detenidos por argumentos de la mente y por pensamientos, no los usamos. Y la idea es que seamos seres espirituales,
hermosamente benévolos, hermosamente comprensivos, pero a la vez empoderados, firmes, porque obviamente mientras más espiritualidad tienes, más empoderamiento pacífico tienes. ¿Por qué? Una simple idea. Si tú entiendes que tienes una esencia divina, una porción de Dios, primero, no permites que maltraten a Dios. No, claro. Ni tampoco quieres hacerlo con otro. Claro. Y si tienes una esencia divina, ¿por qué no le has de permitir a esa esencia divina, a ese Dios, que ejerza sus mejores potencialidades? Que pueda ser lo mejor de sí mismo, que pueda mostrarse. ¿Cómo no le vas a permitir que el otro vea en ti esa esencia divina, ese Dios? Una vez leí algo que me ha venido ahora escuchándote, y es que el mayor retorno que le podemos dar a Dios es ser felices, ¿no? Y esto, o sea, ahorita esa frase ha tomado sentido, porque si nosotros podemos permitir, si permitimos que nuestro Dios se exprese a través de nuestras potencialidades, qué mayor felicidad. O sea, siendo felices le podemos dar a Él por todo lo que tenemos. Así es, ¿no? Mira, yo cuando hay chicos jóvenes, hoy la juventud está siendo bombardeada por muchas exigencias hoy en día. Entonces, yo les comento este tema que quisiera compartírtelo. Yo llegué a un puesto ejecutivo a los 21 años sin estudios. A los 24 a una transnacional, todavía sin estudios. A una compañía en un aeropuerto a los 29 años. Sané de un cáncer a los 33. Y a los 40 y pico encontré una manera de generar una técnica que es muy eficiente para lograr un cambio en las personas. Sin embargo, todo eso se debe a dos cosas, y yo les explico esto a las personas. ¿Cuál es la diferencia? Y cuando van gente a mis sesiones que tiene un problema de cáncer o de un problema serio, les digo, la única diferencia es que yo me las creo. Claro. Y que voy en contra de la ley de probabilidades. ¿Por qué? Porque esa ley de probabilidades nos limita tanto. Nos hace pensar que, no, en un mundo con tanto sufrimiento, ¿cómo yo voy a ser feliz? Lo más probable es que las cosas no salgan bien. Exactamente. Claro. Y la historia del planeta nos cuenta que seres que han roto con estas leyes de probabilidades han logrado cambios enormes en este planeta. Claro. Desde Tesla hasta, claro, hasta los últimos avances científicos o tecnológicos. Así es que, ¿cuál es un puntal importante para poder vivir esta nueva historia? Es creérselas. Yo les digo a estos chicos jóvenes que solo créetelas. Claro. ¿Qué es lo que te hace falta? Yo les suelo preguntar y quisiera transmitirlo ahora. ¿Qué te hace falta para ser feliz? Nada. ¿Qué te hace falta para perdonar? Nada. El perdón es una cuestión del ego. Si tú cambias de esa percepción del resentimiento y del perdón por cómo percibo esto con conciencia y con amor, desaparece. Claro. ¿Qué necesitas para estar en paz con tu pasado, con estos resentimientos, con esta historia? Nada. Solo amarte lo suficiente como para simplemente tomarte el derecho de ser feliz, tomarte el derecho de ser exitoso, el derecho de entrar en esta conexión con quien de verdad eres, esencia divina, tomarte el derecho para tomar el control de tu cuerpo, para ser sano y hasta para mantener el peso, claro, hasta para ralentizar el envejecimiento. Solamente tomarte el derecho de saber que quien está detrás de esta hermosa creación llamada ser humano es nada más y nada menos que un Dios. Sin palabras, porque realmente puedo sentir cada cosa que has dicho, y realmente, bueno, es tomar esa decisión y tomarnos el derecho, de realmente vivir felices, bien, prósperos, y desde ahí, ¿no? Ya dejar todo lo pasado y desde ahí
tomar la decisión desde ahora mismo de cuidar nuestros pensamientos, de percibir bien, de tener la percepción claro, que nos sirve. Claro, porque cuando dijiste esto, o sea, ¿cómo lo percibo? Es el ejemplo de dos hijos de un padre con problemas X, de lo que fuera, y un hijo termina en la cárcel y el otro es un médico connotado. Y a los dos les preguntan, o sea, ¿cómo con un padre así pudiste tener la vida que tienes? ¿Y qué quieres? Si yo era hijo de esta persona con tantos problemas. Los dos responden lo mismo, es percepción solamente. Es solo percepción. Claro, o sea, son los retos que la vida me presenta para poder salir para poder pulir, ¿no? Para poder sacar este mármol que me está sobrando y ser la obra de arte que soy yo. Así es. Qué maravilla. Así Ay, es. Natalia, yo creo que ya estamos, no sé, todavía podemos seguir conversando. ¿Cuándo es que vienes cuándo es que vas a venir? ¿Cuándo tenemos una conferencia? La estamos planificando para entonces octubre o noviembre. Te pido que me informes para poder informar a todas las personas que... Sí. La conferencia va a ser muy completa. Va a incluir programación genética. Con programación genética lo que se logra es cambios rápidos, permanentes y muy naturales. De cosas muy específicas que de verdad van a ser un antes y un después en el ser humano. Y eso va a estar dentro de la conferencia. Va a ser de 2 días completos, va a ser una experiencia para las personas que asistan. Pues con muchísimo gusto y más bien gracias por la oportunidad, te estaré comunicando. Va a ser un proceso, un regalo, digo yo, un regalo de amor. En este caso de mi alma que está llena de amor por la humanidad y de transmitir todo lo que he venido aprendiendo más atrás de esta vida y durante toda esta vida, y obviamente un regalo de amor de las personas que asistan, porque va a ser un encuentro de ellas consigo mismas, pero con esa esencia, con esa sabiduría interna, para que puedan vivir vidas más armónicas, más exitosas, más felices y más productivas. Sí, exacto, cumplir con la razón por la que estamos aquí, ¿no? Así es, crecer y evolucionar, pero ahora a través del amor y de la alegría. Qué lindo, qué oportunidad, realmente te agradezco, Natalia. Tú estás en ese momento haciendo reuniones personales. Creo que ya tienes toda tu agenda llena, ¿no? Sí. Bueno, si es que alguien quisiera comunicarse para alguna sesión personal, se puede tener, puedo darte los teléfonos, a lo mejor. El teléfono de aquí de Lima es 973-459-799. También pueden comunicarse, si es que alguien también está interesado en sesiones personalizadas, al 932-18-42-20 o al, este sería para el WhatsApp, que sería 593-99-6800-928, y en la página que también hay contactos, exactamente. A lo mejor quieren visitar, en la página está bastante explicado varias cosas de la técnica y los testimonios de las personas que han tomado las sesiones y que pues han cambiado su vida a través de este encuentro consigo mismos. Lo explican, he leído toda tu página y he visto realmente son conmovedores los testimonios y sobre todo que tienen este común denominador de que todo se hace muy rápido, que todo pasa muy rápido y uno se libera muy rápido a través de esta técnica. Así es, sí. Esa es la idea, ese es mi trabajo, libertad y amor. Esto es lo que me mueve en el interior, este amor por la humanidad, pero también el hecho de que la gente enganche, entienda que los procesos hoy en día pueden ser rápidos, que no tienen para qué ser engorrosos ni lentos, sino que este encuentro, además de eso, va a ayudar al planeta a que evolucione más rápido. Y obviamente que por consecuencia unos temas complejos como la violencia, como la falta de amor, como otros temas que son un poco difíciles, se vayan aminorando y en algún momento desapareciendo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer?
a través del amor, no de la reivindicación. Perfecto, perfecto. Dani, ¿tenemos tiempo todavía? ¿Sí? ¿Seguimos? Oh, qué bien. Bueno, hablábamos con relación a la importancia de los pensamientos, a la fuerza de los pensamientos, comentaste antes, y me gustaría un poquito aplicar y llevar para podernos dar cuenta de cuál es el efecto que pueden tener nuestros pensamientos al partido que jugó Perú y Dinamarca y ese penal que perdimos. ¿Cuánto pueden jugar ahí los pensamientos de un colectivo? Mucho, mucho. Los pensamientos propios ya pueden generar una traba importante. Ahora, el imaginario colectivo hace mucho por un país, por un entorno. Los seres humanos que estamos haciendo un proceso de crecimiento debemos entender esto de una manera muy profunda, porque en el imaginario colectivo hay de todo. Y normalmente, como hemos estado haciendo apología del dolor y del sufrimiento, pues eso es lo que más auge o más impacto va a tener. Yendo a lo que tú me decías, un pensamiento simple puede sabotear todo un proceso que vienes haciendo. Por eso es importante que, por ejemplo, nos sentemos a pensar qué es lo que creemos de temas fundamentales. Hay una técnica simple, tú tomas una pluma, una hojita y sin pensar mucho, escribes dinero igual, relaciones igual y pones lo que salga, porque ese es de tu subconsciente. Entonces, ahora el imaginario colectivo dice muchas cosas que no son, como te digo, positivas. El cerebro en general tiene polaridades, polaridad positiva, polaridad negativa. Por ejemplo, estoy pensando, digamos que lo de la actualidad, ¿no? Estoy pensando, yo quiero ser exitoso o quiero ser próspero. Pero resulta que el país, la humanidad, la economía, lo que fuese. Entonces, tú piensas, yo quiero ser exitoso y próspero, y enseguida la polaridad negativa del cerebro dice, pero el país está en crisis, difícil, pero los negocios no están saliendo, pero entonces, y la polaridad negativa bloquea y sabotea la polaridad positiva. ¿Cómo hacer? Generamos un puente entre la polaridad positiva y negativa, y digamos que puedo decir, yo soy exitoso y próspero, aun cuando la situación económica está en crisis. Estás integrando el todo. Exactamente, integras el todo y sobre todo, valga la redundancia, ¿qué puede contestarte la mente? No hay argumento. Si ya le estás haciendo o ya le estás dando la seguridad de que estás tomando en consideración lo que te está diciendo, entonces la mente no argumenta más. Claro. Tomando el ejemplo que tú dices, obviamente la presión que sintió este nuestro jugador debe haber sido muy fuerte, y obviamente el imaginario colectivo también puede decir, bueno, vamos a poder, no vamos a poder. La idea sería que mientras más, yo te hablaba al inicio de una masa crítica. Así es. Si la masa crítica es suficiente como para generar en el imaginario colectivo una idea benévola de la vida, una idea más luminosa de la vida, exitosa de la vida, eso hace que podamos como jalar hacia arriba al resto de personas que todavía no enganchan con esta idea. Por eso te decía hace un momento, por eso hay que darle la importancia al proceso de liberación y de crecimiento de una persona, porque el crecimiento de una persona es igual de importante que el crecimiento de una humanidad, porque esa masa crítica es la que va a hacer que ascienda toda la humanidad. Claro, porque va a llegar un momento en que hayan tantas personas, las suficientes, que piensen de una manera que va, o sea, que se va a instaurar, claro, se va a instaurar ese pensamiento como paradigma. Así ¿no? es. O sea, en la medida que nosotros sintamos el derecho a ser exitosos, felices, prósperos, en esa medida vamos a hacerlo. Así es. ¿No? Porque aquí es un tema de todos, o sea, no puedo pensar yo, como tú dices, desde el ego, yo quiero ser yo, ¿no? Porque yo me lo merezco, porque yo no, tenemos que serlo todos, o sea, pensamiento
colectivo de victoria, de éxito, de prosperidad. Y yo sentí, ¿por qué te traigo este ejemplo del jugador de fútbol? Porque en el momento en que él iba a patear el penal, en ese momento yo recordé que él había perdido un penal. Y yo dije, ay, ¿cómo lo pusieron? Ahora capaz que lo pierde. Y me di cuenta que tenía ese pensamiento y dije, no, él lo va a hacer, él lo va a hacer. Pero también fui consciente de que no fui yo sola, ¿no? Sino que hemos dudado de él y bueno, me parece importante que todos tomemos esa responsabilidad de nuestros pensamientos y del impacto que pueden tener, ¿no? Sí, justamente lo que tú dices del ejemplo es real. Cuando hay una experiencia anterior, el cerebro busca esa experiencia y en instantes te reproduce la sensación. Claro. Entonces, eso es, por ejemplo, importante, lo que me acabas de decir. ¿Por qué? Porque así como el cerebro puede reproducir instantáneamente una sensación y bloquearte, podemos producir lo opuesto. Si queremos generar otro tipo de sensación. Por ejemplo, digamos que en un tema importante para una persona necesita todo su apoyo, lo que conversábamos hace un momento. Lo importante es que es contar contigo mismo. Entonces, necesita todo su apoyo. ¿Cómo hacer para que en ese momento el cerebro no te vaya a dar una información negativa que te bloquee? Vas un instante, unos momentos a recordar un sentimiento que hayas tenido anterior, por un acontecimiento que te haya hecho sentir empoderada, confiada, feliz. Segura. Y ya, claro. Segura. El cerebro no distingue realidad de fantasía. Claro. ¿Ok? Entonces, por eso estamos elucubrando que a lo mejor este jugador tuvo un pensamiento que bloqueó. Pero eso pasa normalmente con los seres humanos. Entonces, ¿cómo haces? Vas y buscas en el pasado ese sentimiento y lo recuerdas, lo sientes. Sientes por unos instantes esa sensación de felicidad, de seguridad, lo que fuese, que requieras en ese momento para lograr ese objetivo. Y haces que el cerebro lo reproduzca. El cuerpo químicamente reproduce eso. El cuerpo físicamente, en los péptidos de la sangre, reproduce esa sensación. Y eso puedes empezar a practicarlo, una persona puede empezar a practicarlo con frecuencia y el cuerpo se va a acostumbrar a tener esa sensación de felicidad. Y vas a poder ir encontrando este autoapoyo que es básico y fundamental para todas las personas. Genial. Y así puedes volver a la mente tu aliada. Claro, o sea, poco a poco. Con la importancia que tiene, ya vemos cómo nuestros pensamientos nos están realmente ayudando o saboteando, como dijiste. Así es. Eso sería en el lado positivo, ¿no? Buscar una sensación para producir en la actualidad la misma sensación que el cerebro recuerda. En el lado negativo, darte cuenta de que cuando hay pensamientos negativos son como pequeños, yo les llamo como pequeños monstruitos, ¿no? Que aparecen en tu cerebro. Entonces, darte cuenta que antes de que crezca esa sensación negativa que te produce ya una emoción, darte cuenta que en el inicio, cuando comienza ese pensamiento, desecharlo, irlo quitando, antes de que crezca. Es decir, no darle atención, no tener miedo de tus pensamientos, porque son pensamientos. Claro. No eres tú. No eres tú. Cuando enfrentas eso desde el inicio, generalmente no crece. Claro, por eso es que es importante el estar mirándonos, ¿no? El darnos ese espacio para preguntarnos, para reflexionar, ese momento en el que podemos apuntar, darnos cuenta. Pero siempre desde el amor, siempre desde el amor, desde no pasa nada, estamos creciendo y evolucionando, y no desde la censura, porque si no reproduces lo mismo. Lo mismo, exactamente. Natalia, te agradezco muchísimo, de verdad, este tiempo que hemos compartido. Espero que el tiempo que pases en Lima, en Perú, sea un tiempo lindo y verte pronto. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Ha sido maravilloso compartir contigo y pues maravilloso compartir también con la gente que te estará escuchando. Voy a dejar, ahora que entre al programa, voy a dejarles los teléfonos que Natalia mencionó para que si ustedes desean puedan tener una cita personal con Natalia
o estar al tanto de la conferencia que ella viene a dar. Nos encontramos el próximo martes a las 9 de la noche. Yo les mando un beso grande. Quiero agradecer a Marimar, ya saben ustedes, Marimar Joyas, y a Círculo de Brujas, @energía yin. Así pueden buscar Marimar y Círculo de Brujas para que vean lo que están haciendo. Les mando un beso grande. Estoy súper agradecida, súper contenta, feliz de haber estado este tiempo con ustedes. Hasta el próximo martes. Besito. Chao. No te desconectes. Todos los temas. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve por mi... Porque la historia se escribe.